Bueno, vamos ahora rápidamente al coseno. El coseno es casi lo mismo, pero se proyecta todo sobre el eje X. Entonces me tomé el trabajo de hacer todo tipo de ecuaciones trigonométricas elementales con el coseno, donde te dicen coseno de X igual a 1/2, y te dicen dar todos los resultados o todas las soluciones para el primer giro, de 0 a 2pi en radianes, por ejemplo. Bueno, la única diferencia es que si la ecuación es con el coseno, ¿cierto? ¿Yo qué hago primero? Ubico el coseno en el eje del coseno, que es el eje X. Entonces el coseno lo marco en el eje X. Entonces, en este caso es 1/2 positivo. 1/2 positivo en el eje X, ahí está marcado ahí. Lo marco en el eje X. Lo trazo ahí como un radio vector rojo. Tengo que lograr ahora encontrar todas las soluciones cuyo radio vector unitario es tal que, como marca la definición del coseno, que es la proyección sobre el eje X, cuya proyección sobre el eje X, o sea, cuyo coseno, vale 1/2. ¿Cuándo el coseno vale 1/2? ¿No? Acá vale 1/2, no, coseno de 0 vale 1. Y acá empieza a disminuir el coseno. Imagínense la proyección sobre el eje X. Empieza a disminuir. Cuando llego acá, tengo una solución. ¿Ven? Ahí satisface el coseno, su proyección sobre el eje X vale 1/2, positivo, 0,5. Después ya no. 0,4, 0,3, ya no, ya no, ya no. Acá menos, porque es negativo. Acá es negativo, 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 acá menos. ¿O no? Y acá, bueno, vuelve a ser positivo de nuevo. Y cuando paso por acá, otra vez tengo la solución. Se ubican, no son suplementarios, como pasaba recién con el seno, que los ángulos eran suplementarios. No, ahora, no sé, no tienen una relación, no son relacionados entre sí tampoco, ¿o sí? No sé si son relacionados entre sí, no, no importa, no importa. Pero se generan triángulos congruentes, como cuando veíamos los relacionados entre sí, no sé. Bueno, lo que hacemos ahí está explicado, paso a paso, está todo explicado, ¿o no? Se marca el coseno en el eje del coseno, que es el eje X, el valor, 1/2, ahí lo marqué, en rojo incluso, lo marqué ahí o lo marqué como vector. A partir de ese punto trazo una recta transversal al eje del coseno, o sea, perpendicular al eje del coseno. Así que esa recta que veníamos trazando en rojo antes, y la seguimos trazando ahora en rojo, ahora es vertical para el coseno. ¿Por qué? Porque no, porque de memoria, porque yo me acuerdo que me lo estudié de memoria, que con el coseno tenía que ser vertical. No, es por lo que estamos diciendo, porque yo tengo que ubicar un radio unitario que proyectado sobre el eje X, tengo que encontrar los dos radiovectores dentro de lo que es la primera vuelta, que tengan la misma proyección sobre el eje X. Por eso es la recta ahora tiene que ser transversal al eje del coseno, o sea, vertical. Corta la circunferencia trigonométrica en los puntos P1 y P2. ¿Eh? Lo redacté todo. Uno el origen con P1, prolongo. Uno el origen con P2, prolongo. Ahí están las dos soluciones. Esos son las dos ángulos. Fíjense que uno, como este triángulo es semejante, congruente con este, si este ángulo es 60, este de acá también es 60. Bueno, si no lo oriento, 60, digamos. Si lo oriento sería menos 60, no importa. Entonces X2 vale 300, ¿o no? Así que ahí están las soluciones. Una la sacás con la calculadora, no hay ningún problema. O sea, no es que no vamos a usar la calculadora. Una la sacamos con la calculadora, o si estamos en ciencia económica, está dentro de los ángulos más comunes, veremos, ¿o no? Entonces, el coseno de 1/2 lo resuelvo la primera solución con la calculadora. X igual arco coseno. Hago con la calculadora, me da 60. Fenómeno. Pero esa es una. Y la otra, ahí está el asunto. Eso es lo que estamos viendo ahora. La otra. Toda la jodita esta es la otra. La primera no hay problema, calculadora. Y la otra está. Por eso la otra en la cabeza, de memoria, así, muy difícil. La otra solución se grafica, compás, tengan el compás a mano, grafiquen prolijo, circunferencia trigonométrica. Y entren a graficar, entren, el seno es sobre el eje Y, recta transversal. ¿Cuáles son los dos ángulos que tienen ese seno? El coseno es sobre el eje X, lo marcan en el eje X, recta transversal. ¿Cuáles son los dos ángulos? Y ahí vas a sacar el otro, porque lo va a hacer muy fácil sacar el otro, te la tenés que ingeniar también para sacar el otro, ¿cierto? 360 menos 60, 300, ¿o no? Después lo pasás a radianes, no hay problema. Sería pi sobre 3, 5 tercios de pi. Si no lo quieren pensar en radianes, no importa, piénsenlo en grado, después lo pasan a radianes con una fracción de conversión. Ahora vamos a una con el coseno negativo. Bueno, es casi lo mismo, pero razonadamente, ¿o no? Menos raíz de 2 sobre 2. Me busqué ángulos típicos para que me dieran números enteros o comunes o relacionados con ángulos comunes. Pero si usted lo hace con la calculadora, raíz de 2 dividido 2, bueno, negativo, ojo, con el 2 no se vaya a meter adentro radicando, o sea, cierren el paréntesis, da menos 0,707 ese valor. Esto es menos 0,707.
Ese valor, menos 0,7, pongámosle redondeando, tampoco necesito hacerlo tan a escala, pero a ojo lo hago, lo marco en el eje del coseno, que es el eje X. Entonces, negativo. O sea, negativo es para la izquierda, ¿o no? Ahí está. El menos raíz de 2 sobre 2, menos 0,7, más o menos a ojo. Trazo una recta transversal al eje del coseno. La recta ahí, corta la circunferencia, lo redacté de nuevo, corta la circunferencia de los puntos P1 y P2, uno el origen con P1, uno el origen con P2, ahí está el ángulo X1, el ángulo X2. Bueno, el primer ángulo lo saco con la calculadora, o sea, yo coseno de X es igual a menos raíz de 2 sobre 2, X igual a arco coseno, bueno, etcétera, etcétera. Me larga 135 grados la máquina. Arco coseno, shift coseno, bien. Ese es 1. Está bien, porque es positivo, es 1. Es el primero que se marcó ahí. Entonces ahora yo me voy a poner el radio vector unitario. Voy a jugar con el concepto este que siempre tengo que tener presente, que es que yo estoy validando, que estoy buscando, haciendo girar el ángulo en el primer giro, a ver cuándo cumple. Entonces agarro el radio vector unitario, bueno, acá con el coseno positivo. No, no cumple, no cumple, no cumple. Coseno la proyección sobre el eje X. Cuando llego al 135, ahí satisface. El coseno de ese ángulo vale menos raíz de 2 sobre 2, menos 0,7, como se muestra ahí en rojo, el vectorcito rojo. Luego no, luego no, luego no, luego no, y luego vuelve a satisfacer acá. Y luego no, no vuelve a satisfacer. No son suplementarios, no sé si entran en alguna de las categorías, no me lo he puesto a pensar como categoría yo, de las que vimos antes. Pero lo concreto es que vos acá tenés que razonar. Acá se da la casualidad de que hay que sumarle 90, pero es una casualidad, no es que hay que agarrar y sumarle 90. Lo que hay que hacer es mirar acá este ángulo que queda acá. Entonces voy a decir, bueno, 735, el suplementario, hace el suplementario de 135, sería 180 menos 135, ¿cuánto da? 45. Ese vale 45. Como estos dos triángulos son semejantes, congruentes, o sea, idénticos, podríamos decir, acá también hay 45. Entonces, para sacar el X2, o sea, para sacar el segundo ángulo acá en verde, ¿qué hay que hacer? 180 más 45. Y eso va a dar 225. ¿Se ubican? No es cuestión de sumarle 90. Te digo porque si no después los alumnos se equivocan. Ahí justo me busqué un ejemplo así, pero supongamos que tuvieras tenido el coseno de X igual no a 0,7, sino a 0,2, pongámosle. El coseno más chiquito acá. Entonces el otro ángulo hubiera quedado por acá. Los dos con el mismo coseno. Entonces guarda con hacer macana, ¿o no? Es decir, no, que le tengo que sumar 90, no, sumar 90 no. ¿Ven ahí? ¿Ven la simetría que hay? Por eso, dibújenlo, no vaya a ser que saquen conclusiones equivocadas, ¿o no? De que hay que sumarle 90, no, no hay que sumarle nada a 90. Hay que ver cuál es el suplementario y luego sumarle a 180 el suplementario del X1. Y así surge el X2. Y ninguna calculadora, ninguna, ni la 570, ni la LAX, ni la CEN, ninguna, te saca las dos soluciones de la ecuación trigonométrica. Ninguna. Entonces, ahora sí, si vos lo querés verificar esto, acá me dio, ¿cuánto me dio en grados? 135 y 225, ¿no? Entonces, si lo quiero verificar, 135 grados, y bueno, por lo pasar a radianes, no importa. Dejémoslo en grado, y yo lo tengo en la calculadora en grado. Si verifico coseno de 135 y me queda menos raíz de 2 sobre 2, o menos 0,707, ¿no? Coseno de 225 igual, de nuevo lo mismo. Ven que hay dos soluciones y si no capto, no puedo detectar esa segunda solución que no me la da ninguna calculadora, no me la da ninguna calculadora de las que podemos usar para entrar a la facultad. Entonces, soné. O sea, y esto es solamente saber dibujar la circunferencia trigonométrica, saber razonar, saber que el seno es proyectar sobre el eje Y, cuántas veces lo hemos dicho, el radio vector unitario, el coseno sobre el eje X, y andas viendo, y vas viendo cuál es la otra. Así que no hay que aprenderse nada de memoria ni nada. Vamos con el coseno igual 0, que también es una ecuación trigonométrica. Coseno de X igual 0. Bueno, otra vez lo hago gráficamente. Marco el coseno, así como antes lo marcaba en el eje X, cuando era positivo lo marcaba acá, recta transversal, cuando era negativo lo marcaba acá, recta transversal. Bueno, ahora el 0 marca acá, recta transversal también. Lamentablemente queda media oculta la recta, pero ahí está. Corta la circunferencia trigonométrica en P1 y P2. Ahí tengo los dos ángulos, 90 y 270 o 3 medios de pi. Son las dos soluciones que tiene esta ecuación. Otra vez, cuando el coseno es entre menos 1 y más 1, siempre hay dos soluciones. ¿Ven? Cuando era positivo el coseno, había una solución en el primer cuadrante y otra en el cuarto. Cuando la ecuación trigonométrica era coseno de x igual a un valor negativo, habían dos soluciones
en el tercero y en el segundo y en el tercer cuadrante, digamos, ¿no? Y ahora que el coseno de x igual 0, también hay dos soluciones, porque esa recta imaginaria vertical, digamos, corta la circunferencia trigonométrica en 2 puntos y son pi sobre 2 y 3 medios de pi. Bueno, ¿y qué me quedan? ¿Dos ejemplos más o no? Cuando el coseno sea 1 y cuando el coseno sea menos 1. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber una sola solución. Quiero decir una cosa que tiene una importancia más o menos relativa. Supongamos que me dicen el seno de x igual 0. Volvamos al seno de x. Se marca el valor 0 en el eje Y. 0 con un guión transversal al eje Y. Recta transversal al eje Y, corta a la circunferencia trigonométrica en los puntos P1 y P2, y hay dos soluciones, como dijimos recién, 0 y pi. Pero eso es, si me dan este intervalo de soluciones, bien dado, que normalmente debe darse así. Pero yo a veces he visto en la facultad, no sé si por descuido o porque lo tienen tomado, bueno, no sé, por descuido, no podemos asumir que son unos descuidados, pero si me dieran esto, ¿qué pasaría con esa ecuación trigonométrica? ¿Pasaría algo o no pasaría nada? ¿Qué significa ese corchete? Que el 2pi también está considerado, ¿no? El 2pi. O sea, el 2pi sería el primer ángulo, el ángulo nulo, pero de la segunda vuelta. Entonces aquí habría tres soluciones. x1 igual 0, x2 igual pi y x3 igual 2pi. Porque el 2pi está dentro del intervalo de valores que me piden que... Porque me van a decir siempre, me lo deberían decir, me lo deberían decir. Yo siempre lo pongo en los enunciados, pero la circunferencia trigonométrica me lo tienen que decir. Resuelva la ecuación trigonométrica, seno de x igual 0 para x perteneciendo a, y me tienen que dar el intervalo. Si no me dieran el intervalo, serían infinitas soluciones, como le expliqué un poco más temprano, y después vamos a hablar un poco de cómo se puede llegar a expresar esas infinitas soluciones con el 2kpi y un montón de quilombitos, pero lo vamos a ver después. Pero en general me tienen que dar el intervalo, ¿o no? Y si el 2pi estuviera dentro y el 0 satisfaciera, el 2pi también satisfacería. Algo parecido puede surgir acá. Todo esto es muy bonito, pero hay que tener cuidado, porque también a veces pasa que te dicen, resuelva tal ecuación, esta o cualquier otra, y para X perteneciendo, y los alumnos se olvidan de qué te han puesto. No, lee qué te han puesto, porque yo he visto ecuaciones donde te dicen así, mira, de pi sobre 2 a 3 medios de pi. Te está diciendo en el segundo y tercer cuadrante, por ejemplo. Se pueden imaginar y te pueden poner, yo todos los ejemplos que acabo de hacer, que están hechos, no que acabo, que lo he hecho en el papel y que están en la guía de estudio, son siempre con X perteneciendo al primer giro limpio, con el 0 tomando, el 2pi sin tomar. Si no es el primer giro limpio y el 2pi está tomando, ojo, ojo, porque puede haber alguna solución más y que bueno, no pusiste y te van a decir, no, usted lo sacó mal. No va a poder decir nada, ¿o no? Y a veces hacen esto, que te toman X perteneciendo a, si te la quieren hacer muy fácil, te van a decir X perteneciendo a 0 pi sobre 2, que sería el primer cuadrante, pero eso sería hacer algo muy fácil, ¿o no? X perteneciendo al primer cuadrante, hacer arco seno, arco coseno, y generalmente la alargan en el primer cuadrante la solución. No, el problema puede estar acá. Vuelvo a los dos casos límite que me faltan. Coseno de x igual a 1. Hago lo mismo, agarro el 1, lo marco en el eje del coseno, que es el eje X, y digo, bueno, ahí, recta transversal, ahí está, y como decimos, en una recta vertical. Corta la circunferencia trigonométrica solamente en el punto P1. Si me dan el primer giro limpio, bueno, la única solución es 0. 0 grados, 0 radián, que coinciden, ¿o no? Si me dan el primer giro tramposo, con el corchete, es 0 y es 2pi. Dos soluciones. Puede poner x1 igual tal cosa, x2 igual tal cosa, o entre llaves, porque son dos soluciones aisladas, dos puntos aislados, 0, 2pi, puede ser, ¿o no? Bueno, y si el coseno es igual a menos 1, el coseno es igual a menos 1, bueno, ahí no pueden haber dos soluciones en lo que es el primer giro. Bueno, ahí otra vez la recta imaginaria, marco el menos 1 en el eje del coseno, ese hay que ser bien consciente, ¿o no? Si uno está haciendo una ecuación trigonométrica con el coseno, marca ese valor, háganla, yo lo hago así siempre en el papel, le doy 5 cuadritos acá para más o menos para controlar un poco el número, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, marca ahí 2 centímetros y medio, circunferencia con un compás, y bueno, en este caso no hay que marcar mucho, pero ahí tenés el menos 1, ¿cierto? Recta transversal al eje para ver qué valores tienen ese coseno, y bueno, nos damos cuenta que hay un solo valor. Y ahí corta la circunferencia trigonométrica en un solo punto y hay una sola solución que sería pi. O sea, siempre cuando el coseno es 1 positivo, o menos 1,
o como dije recién, cuando el seno es 1 o menos 1, hay una sola solución. Si el seno o el coseno es mayor a 1 o menor a menos 1, no hay solución. Con el coseno pasa también. Si te dicen coseno de x igual menos 1,5, no hay solución. Si te dice coseno de x 1,2, coseno de x igual 3, no hay solución. O sea, para el coseno y el seno, entre menos 1 y 1.